Hola amigos de Oblígame Perro TV. Hoy les traigo una receta a chuparse los dedos. No saben, una salsita de mango con chiltepín. Esa salsita ustedes se la van a poder poner a sus costillas asadas o en el horno como las vayan a hacer, o en unas salitas y quedan para chuparse los dedos. Vamos a ver esta receta. Amigos de Oblígame Perro, este es el ingrediente principal, el chile chiltepín. Vean nomás, ay, que aquí se viene. Eso no es chile chiltepín, es un poco de venas que tengo guardadas. Sí, pero a mí, vean nomás, este chilito es muy rico, ¿sí? Pues lo pueden llegar a conseguir aquí en algunos mercados, ¿sí? Donde seguro yo lo he visto es en el centro, en el mercado San Juan, pero seguramente a lo mejor en el súper también lo consiguen, ¿sí? En caso de que ustedes no puedan conseguir chile chiltepín, lo pueden sustituir, ¿sí? Por chile piquín normalito, ¿sí? Seco. ¿Qué más vamos a utilizar aparte? Un mango. ¿Qué mango? Pues el mango que ustedes consigan. Si está madurito mejor, y mientras más maduro va a soltar más azúcar, pues va a caramelizar un poco mejor la salsa, ¿no? Pero si está verde, si es de Manila, si es Ataulfo, si es Petacón, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes prefieran el que esté en la época, ¿no? Para que esté fresco. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un poquito de pimienta gorda, ¿sí? Ajo, ¿sí? Consomé de pollo. Bueno, en este caso yo utilizo sazonador natural, que no trae tanto químico, pero si no lo consiguen, ¿sí? Pueden utilizar perfectamente caldo de pollo en polvo, ¿sí? Tenemos un poco de orégano, ¿sí? Opcional, si tienen, un poquito de salsa de ostión, le da un umami muy rico a la salsa, ¿sí? Salsa de soya, de esto vamos a utilizar poquito. Salsa inglesa, ¿sí? Para darle un poquito de color vamos a utilizar paprika, ¿sí? Vamos a utilizar mantequilla, ¿sí? Un poco de jarabe de maple, ¿sí? Que sea 100% jarabe de maple, ¿sí? Si no consiguen jarabe de maple, pueden utilizar jarabe de agave, ¿sí? O azúcar, ¿sí? Sal, en este caso yo utilizo esta que me gusta mucho como para cocinar, porque para las costillas y eso, la sal marina ahumada, que le da un saborcito así como si fuera de carbón. Al final uno no deja de ser del norte, ¿sí? Pimienta para moler, ¿sí? Mantequilla sin sal, y vinagre de sidra de manzana, ¿sí? Perfecto, pues vamos a empezar con nuestros ingredientes. Pues bueno amigos, aquí tuvimos un completo fail, ¿sí? Fíjense que el mango estaba feo, y el mango que tenía reservado para el día de hoy, pues se lo comieron aquí en la casa. Entonces pues ni modo, tuve que ir al tianguis, ¿sí? Y conseguí estos manguitos de Manila, fíjense. Estos son muy buenos. Entonces en lugar de uno, como están muy pequeños, vamos a utilizar 3. También me había olvidado de comentarles que vamos a utilizar el jugo de 6 limones, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser picar estos 3 mangos. Pues bueno amigos de Oblígame Perro, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a tostar, ¿sí? Un poquito los ingredientes secos. En este caso solamente tenemos el chile chiltepín y las pimientas, como les había dicho, ¿sí? Vamos a combinar pimienta gorda con pimienta negra, ¿sí? Entonces vamos a poner en un sartén a que se caliente. Una vez que esté bastante calientito, le vamos a bajar a lo menos que se pueda, ¿sí? Porque buscamos que no se queme, solamente necesitamos que libere los olores, ¿no? Entonces vamos a poner las pimientas, ¿sí? Tratando de moverlas porque si no se nos queman, ¿sí? Y vamos a poner el chile. ¿Qué tanto chile? Depende de ustedes, cómo les guste. Si aguantan el picoso, ¿sí? Échenle mucho. Si no aguantan tanto, pues nada más para que le dé el picocito. Pero obviamente que si estamos hablando de una salsa como para costillas, pues las salsas de costillas deben de ser picosas, ¿no? Bueno, al menos a mí así me gustan picositas. Entonces aquí le estoy poniendo un octavo de taza, ¿sí? 30 mililitros, ¿sí?
que deben de ser como unas 3 cucharadas. Entonces aquí lo que buscamos simplemente es que se liberen los olores del chile y de las pimientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita las vamos a moler. Esto huele rico, ¿sí? Así leve, ¿sí? No más de un minuto, la apagamos, ¿sí? Y ya tenemos nuestro chile y nuestros pimientos listos. Ahora sí vamos a proseguir a moler. Muy bien, entonces el siguiente paso va a ser moler esto, ¿no? Entonces para eso voy a utilizar un molcajete, ¿sí? Si ustedes no cuentan con molcajete, pues lo pueden hacer en la licuadora, pero al final el molcajete le da el saborcito y obviamente queda mucho mejor molido, ¿sí? En la licuadora, pues como no es un molido tan fino, pues puede llegar a irse algún pedacito, sobre todo si no lo colan, ¿sí? O cuelan, como se diga. Perfecto, entonces ya tenemos aquí las pimientas, ¿sí? Y el chile chiltepín. Para ayudar con el molido vamos a utilizar un poco de grano, un poco de sal de grano, en este caso la sal marina ahumada, ¿sí? Yo le estoy poniendo alrededor de una cucharada, ¿sí? Y pues bueno, vamos a darle a esto. Fíjense bien lo que estamos buscando que quede todo hecho polvito, ¿sí? Y ya que tengamos el polvito así bien molidito, ¿sí? Vamos a levantarlo con el jugo de limón, ¿vale? Ya que le echamos todo el limoncito aquí arriba, ¿sí? Si se fijan, el limón lo que va a hacer es que va a absorber el polvo, ¿sí? Vamos a juntar ahora sí los ingredientes para licuarlos, ¿sale? Entonces lo primero obviamente vamos a aventar el chiltepín, ¿sí? Si se fijan, todavía en el molcajete queda mucho chile, entonces este no lo vamos a desaprovechar. Simplemente lo voy a enjuagar con un poco de agua, ¿sí? Al final esta salsa, como se va a cocinar, pues si tiene un poquito de exceso de agua, pues al final se va a consumir, ¿sí? Entonces aquí le damos una sobadita al molcajete y va para adentro todo. Y vamos a quitar esto porque está muy estorboso. Perfecto. ¿Qué más le vamos a poner? El mango que habíamos picado, ¿sí? En este caso fueron 3 mangos, ¿sí? 3 mangos de Manila pequeños, ¿sí? ¿Qué más le vamos a poner? Ajito, 7 ajitos, ¿sí? Para que les huela bien la boquita, ¿sí? Vinagre, ¿sí? Vamos a dar un toquecito de vinagre de manzana. Una disculpa. El huevón trabaja doble. Vamos a ver. Un chorrito así leve, ¿sí? Vamos a agregar un poquito más de sal. Como quiera vamos a rectificar al final, ¿sí? Vamos a darle un toque. Ay, ni siquiera está abierta. Vamos a abrirla. Vamos a darle un toque de maple. En este caso, 2 octavos, un cuarto de taza, ¿sí? Recuerden, si no consiguen miel de maple, le pueden poner jarabe de agave o le pueden poner azúcar, ¿sí? La misma cantidad. Al final ustedes le van a dar el toque, ¿no? A su gusto, ¿sí? Aquí tenemos, le vamos a poner 2 cucharadas de paprika, ¿sí? La paprika no es tanto por el sabor, más que nada es para el color, para que quede bonita la salsa, ¿sí? Tenemos nuestra salsa inglesa, vamos a darle un toquecito, ¿sí? Salsa de soya, por eso no utilicen tanta sal, porque al final también todas estas son bastante saladitas. Un chorrito de salsa de soya, ¿sí? Sí, la salsa de ostión, le da un sabor bastante agradable y aparte es dulce, entonces también equilibra los sabores, ¿sí?
ponerle bastante espesita, una cucharadita, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de orégano, ¿sí? Así, lo que les quepa en el puñito, ¿sí? Va para adentro, ¿sí? Y por último, el caldo de pollo. De este sí le vamos a poner un poquito más, vamos a ponerle, ¿sí? 2 cucharadas soperas de caldo de pollo. Aquí le quedó algo, vamos a remojarlo. ¿Vale? Bueno, ya que tienen ustedes todo esto, perfecto. Ahora vamos a cocinar esto, ¿sí? Vamos a poner en el fuego, ¿sí? A fuego alto al principio, mientras que se calienta la ollita, ¿sí? Vamos a poner 3/4 partes de una barra de mantequilla, unos 75 gramos de mantequilla, ¿sí? Primero vamos a dejar que se empiece a derretir lentamente, ¿sí? Para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla, le vamos a agregar un poquito, si tienen, de aceite de oliva. Y vemos que la mantequilla se empieza a derretir, ¿sí? Como les decía, un chorrito nuevo de aceite de oliva, ¿sí? Este no lo había mencionado, digo, pero es opcional, simplemente es para que la mantequilla no se nos queme, ¿sí? Posteriormente, ya que se empieza a derretir la mantequilla, entonces vamos a aventar nuestra salsa, ¿sí? Vamos a colarla para eliminar toda la pulpa del mango, todas las semillas de los chiles, ¿sí? La pulpa de los ajos, ¿sí? Para que nos quede más suavecita la salsa. A ver, vamos a colar una pequeña cucharita. Vean qué color tiene, ¿sí? Ya la probé y pica. No saben. Bien bueno, les va a doler la panza, ¿sí? Pero para mí está perfecta, ¿sí? Está muy bien equilibrada, el dulce del mango, el azúcar del jarabe, ¿sí? El jarabe de maple le da muy buen sabor, ¿sí? Está ahumadito, ¿no? Esto para sus costillitas o para sus alitas queda de rechupete. Fíjense, todo lo que nos queda aquí en el colador, ¿sí? Básicamente son las semillas de los chiles, ¿no? Pero no las queremos porque pues al final es desagradable estar comiendo la costilla y estar masticando las semillitas, ¿vale? Esto lo vamos a dejar a fuego muy bajo, ¿sí? Hasta que tenga una consistencia de salsa. Una vez que nuestra salsa empiece a hervir, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a bajarle, ¿sí? Tiene que hervir muy bajito, ¿sí? A fuego muy bajo, ¿sí? Y para que se espese aún más, vamos a hacer esto. En un vasito, ¿sí? Ustedes van a poner 2 cucharadas de maicena o de fécula de maíz en agua fría, ¿sí? Hasta que se disuelva muy bien, ya queda como caldito blanco, ¿sí? Esto va a hacer que nuestra salsa quede más espesa, ¿sí? Y va para adentro, entonces 2 cucharaditas de maicena y ya. Este es el último ingrediente que vamos a utilizar el día de hoy y con esto terminamos. Ahora simplemente vamos a dejar que esto se evapore su agua, ¿sí? Y quede espesito, ¿sí? Vamos a tratar de estarlo meneando para que no se nos pegue en el sartén, ¿sí? Para que quede un sabor mucho más concentrado. Pues bueno, amigos de Oblígame Perro, este arroz ya se coció, fíjense. Esto ya estuvo, ya lo voy a apagar. Esto ya se estuvo cocinando por alrededor de una media hora, ¿sí? Fíjense lo que estamos buscando, ¿sí? Estamos buscando que se genere una mermelada, ¿no? ¿Sí? Fíjense, que se espese. ¿De qué otra manera pueden saber ustedes que está hecho? Fíjense, con la prueba de la cuchara, ¿sí? Cuando ustedes agarran la cuchara, la voltean, si se fijan, ponen el dedo y se debe de hacer una línea. Eso significa que nuestra salsa ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Hay que enfriarla, ¿no? Porque así no nos la vamos a poder usar, fíjense. Entonces las medidas que les di,
son para un envase de este tipo. Vamos a ver. Y aquí tenemos nuestra salsa de mango chiltepín terminada, ¿sí? ¿Qué sigue? Hay que dejarla que se enfríe antes de meterla al refri. Y la pueden tener ustedes en el refri alrededor de una semana sin ningún problema, ¿sí? Al ratito les voy a enseñar cómo le pongo esta salsita a unas costillitas que tengo preparándolo desde ayer. ¿Qué ha habido? Entonces dejamos destapado para que se termine de enfriar. Ya la probé y está